Saludos amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros. Permítanme desearles los mejores de los parabienes, los mejores de los parabienes en este año, un año de muchos desafíos, de muchos retos, pero de todas maneras un año que nos enseña a combatir, nos va a enseñar a ser firme, a ser optimista, a ser determinante en todo nuestro accionar. Yo abogo por su ventura personal, la de su familia, y creo que también por su salud. Y pienso firmemente que nosotros vamos a salir hacia adelante, que este país, esta sociedad, va a conquistar nuevos lauros, nuevos triunfos, del lado del optimismo. Vamos a ir en combate siempre en la determinación de vencer. Eso lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer no solo por nosotros, sino también por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Y sobre todo por nuestro pueblo. Yo veo que la gente, su sensibilidad generalmente la expresa con personas allegadas. La expresamos con personas allegadas, con familiares. Nos lamentamos o nos alegramos, dependiendo de qué le pasa a nuestro entorno. Pero hemos olvidado la palabra nuestro pueblo, lo que todavía están del lado difícil en la verja de la miseria, por otro lado de la verja de la miseria. Millones de dominicanos que nos regodeamos, hablamos, dormimos tranquilos, vamos a misa, vamos a la batalla de la fe, y por ahí nos vamos. Y bueno, así es la vida. Dios dispuso que aquello estén de aquel lado y nosotros de este lado. Y no es así. Nosotros debemos luchar permanentemente. Y eso es un gesto de conciencia social, conciencia política, sensibilidad humana. La sensibilidad humana no puede tener el límite solo a las veredas de nuestros relacionados y familiares. Tenemos que ir más allá. Por eso es que he hablado tanto, que a veces uno, digamos que aprecia y resalta las buenas intenciones cuando se construye una casita, una persona. Hay instituciones ONG que hacen eso y lo hacen muy bien porque no es a una persona, es una persona a la vez, pero cada vez que consiguen recursos, construyen una casita, arreglan una casa. Y cuando se hace eso para mercadear imagen, entonces es penoso. Eso deberían hacer gente pudiente de oficio. A ver, sí, construyen esa casa, fulano. Yo pasé por allí, arregla esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y la familia no vamos a involucrar con un barrio de 2 casitas, eso está muy bien. Lo que pasa es que lo que llega verdaderamente a mejorar la equidad social son las políticas públicas, políticas viviendistas, políticas relacionadas con el ingreso, con la distribución del ingreso, políticas relacionadas con el empleo, con la educación, con el medio ambiente, con los derechos ciudadanos, con los derechos de la niñez, con los derechos de la adolescencia, que ahora hay que recalcarlo tanto cuando sabemos, por ejemplo, que la vida nos retroja el saber que el primer niño nacido en el año 2022 provino del vientre de una niña, de una adolescente de 14 años. Y le preguntan al director del Comité Operativo de Emergencia que cómo se promueve. No, a él fue relacionado con los gente que permiten que los niños o aúpan a los menores de edad a consumir alcohol. Pero Salud Pública y su dirección hospitalaria, bueno, anunciaron que fue de una niña de 14 años, pero todavía el día de hoy no se dice que el padre de ese niño debe estar preso por violación a una menor.
Pero bueno, yo tampoco vine, yo quiero ser reflexivo en el día de hoy, yo solo, todos los años del mundo amanece así, luego uno se vuelve más inhumano, más disociativo y después dejan que las cosas pasen, pero permítanme disfrutar de estos momentos de que mi ser aprecia mucho la solidaridad y que participo del sufrimiento de la mayoría o de una gran mayoría o de una gran parte de la población dominicana que está del otro lado de la verja de la miseria o en estado de exclusión social. Después me va a quitar esto, me tomaré una aspirina y esto se quita, pero permítanme sentirme útil al decir esto. Por ejemplo, hoy que estoy muy reflexivo, yo voy a decir dos cosas que me parece que son para todos los ciudadanos. Lo primero, y es decirle que estamos de verdad en el quinto rebrote pandémico serio. ¿Qué ha pasado con nosotros y con toda parte del mundo? Que nos mercadean la idea de que sí, tiene un nivel, el Ómicron tiene un nivel de contagio mucho más fuerte que el sarampión, que es mucho decir. Se contagia más rápido que el sarampión. Pero no es una gripe, no es nada. Y no es así. Sí es verdad que no tiene efectos tan devastadores como otras variantes del COVID-19, pero sí puede crear una afectación como el efecto lo está haciendo en el mundo a consecuencia de un ausentismo laboral pronunciado, prolongado y recurrente. Por ejemplo, en Estados Unidos se expresa en una reducción del aparato productivo, en una reducción de los vuelos que tienen que ver con la promoción del aparato productivo, los vuelos de la aviación comercial, en Estados Unidos y en Europa, en el mundo. Pero hablamos de las potencias, ¿verdad? Y hay una reducción de la oferta. Y aunque las autoridades monetarias atacan por el lado de la demanda, reduciendo la capacidad operativa del consumo, aún así la inflación se mantiene muy elevada, muy alta. Estados Unidos está cerca del 7, 6.8. Aquí en la República Dominicana sobrepasó el 7% a final de año. El Banco Central tomó medidas fuertes, por ejemplo, aumentó 100 puntos más a las tasas de referencia, en un esfuerzo para retirar fondos, y además estableció subastas de papeles, de certificados, para también retirar más recursos. Además está retirando todos los recursos que tuvo a bien canalizar a la economía dominicana a través de crédito. Cada vez que se paga un crédito, ese recurso vuelve otra vez a las arcas de los bancos, al aprovisionamiento de los bancos o a las bóvedas del Banco Central donde hayan sido movilizados. Pero vamos a tener un nivel de inflación todavía muy elevado. Eso quiere decir, en buen término, carestía de productos y artículos de primera necesidad, porque tenemos un componente también importado. Las materias primas, en vez de bajar, han subido, incluido el petróleo, la materia prima de origen fósil, y el gas natural ha aumentado, y los commodities de origen agrícolas. Es decir, todavía tenemos un componente y todavía no se ha restablecido plenamente la cadena de suministro en el comercio internacional. Y ahora se afecta la cadena de producción de bienes y servicios a consecuencia de un ausentismo laboral causado por la variante Ómicron, que a su vez amenaza hacer colapsar sistemas sanitarios u hospitalarios, porque no crea que la gente no se enferma. En el día de hoy, el número de contagios fue de 2.856, equivalente a una positividad de 44.23 promedio.
Yo quiero decirle que a comienzos del mes de diciembre, la positividad de la República Dominicana estaba menos de un 5%, en 44.3%. El domingo fueron 2.026 contagiados. Y quiero decirle que ese número todavía es tímido porque no ha habido la suficiente prueba, a pesar de que el gobierno la ha incrementado, para establecer todos los contagiados. Debemos estar casi al doble de esa cantidad de contagiados, deben estar. En el caso mío no sé, nadie sabe, porque este es un tipo de variante que por lo menos en los primeros 5 días aparenta que uno siente como algún tipo de malestar, pero no totalmente, hasta que se convierte en un elemento de contagio la persona que lo tiene y va contagiando y va contagiando. Y así, estamos hablando de que una persona puede contagiar a 15 más. La variante Delta, una persona contagiaba antes de cumplir el proceso 3 o 4 personas más. El sarampión dura 12 días para contagiar. El virus este dura 5 días para contagiar. Es decir, este virus tiene doble capacidad de contagio que el sarampión. El sarampión es un virus ya muy endémico y muy conocido por todos, por así es. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Ausentismo laboral. Ya los bancos se están cambiando de horario, están procurando horarios más restringidos, ya las empresas están buscando situaciones. No nos vamos a volver a guardar, no es posible. La economía no lo resistiría. Vamos a tener que ir a trabajar enfermos, porque lo que se dice es, bueno, esta variante no golpea tanto. Van a morir mucha gente. Hoy reportaron 2 muertes en las últimas 24 horas. Un amplio contagio. Además, señores, son muy irresponsables con esto. Celebraron 2 conciertos de más de 30.000 personas en cada concierto del Grupo Aventura. Se celebraron varias actividades en Alto de Chabón. Se celebraron varios conciertos en plaza pública como en Santiago, en el Parque Central. Y todo muy bien, queríamos estar alegres, pero ahora hay que reducir esa alegría. Y resulta que en el nombre de Dios se convocó a más de 30, 40.000 personas en el Estadio Olímpico. Y no solamente se convocó, sino que nos echaron un boche. Sino que nosotros éramos que estábamos contra Dios, porque nosotros decimos que esa convocatoria de la batalla de la fe iba a producir lo que estamos hablando. Yo no sé si es posible que volvamos, que si yo oro en mi casa sea malo y tenga que irme al Estadio Olímpico, convocado por líderes irresponsables, que ponen la salud de la gente a favor de sus intereses sectoriales y particulares y no los intereses de Dios. Como también los otros líderes artísticos, que sus intereses están primero y usan como en la batalla de la fe usaron el chantaje electoral. No voten porque si yo qué, no voten por esto, no voten por lo otro. Y si nos molestan, no votamos por el gobierno. Y en el otro, la influencia política, en los conciertos y en las cosas, y la conveniencia política, en detrimento de nuestro pueblo. Ese padre Ezequiel, el pastor Ezequiel, no pregunta cómo está la medicina, no pregunta si la gente está pasando o no está pasando hambre, no pregunta cuál es el vía crucis del pueblo dominicano, sino que estamos con la fe. Sí, estamos con la fe. Claro que sí, promovemos la fe. Pero Dios nos enseña, para eso nos dio discernimiento, al combate, a combatir por nuestra vida. Lo primero es mantenernos vivos, no arriesgarnos más de la cuenta como Él arriesgó a miles de personas. Pero claro, tenemos miedo, no votan por nosotros, nos jodimos. No, tampoco así, Pero bien. Eso quería señalarle como nuestro principal reto. Señalé 2 retos. La pandemia, el nuevo rebrote, el tremendo rebrote, y la inflación. El tercer reto
por orden de importancia pueden ponerlo cualquiera de primero, de segunda, cualquiera, los tres son letales. Haití. Lo que vimos a fin de año del presidente, del primer ministro, huyendo a una balacera de las bandas armadas que hay en Haití, y lo que vimos y lo que escuchamos y vimos en vídeo el fin de año, México, todos sus centros de recepción de inmigrantes llenos principalmente de haitianos, nos dicen que nos espera a nosotros una larga batalla, principalmente contra la indiferencia de la lamentada comunidad internacional y con el caos prevaleciente en Haití. Una dirigencia haitiana ingrata, una dirigencia haitiana que ni siente ni padece, que lo que quieren es aprovecharse lo más que puedan de la desgracia del pueblo haitiano, y al final van a mirar en dirección a nosotros. Y a eso atribuyo yo que el presidente se vistiera de uniforme militar en la frontera. Yo atribuyo eso a dos cosas. Una de ellas es a la que le estoy diciendo, que es bueno decirle al otro lado que el presidente tiene una conducta militar respecto a la defensa de la soberanía nacional en la frontera. La otra es que la Guardia es una familia. Ustedes van a ver siempre, para matar a Camaño hubo que dar una orden del Palacio Nacional. Camaño era un policía fundamentalmente, era un marino, pero fue un policía. Pero tenía una empresa de naturaleza militar. Lo mataron por órdenes políticas. Posiblemente los generales también querían matarlo, porque ya era un problema ideológico también, pero lo mataron. A Manolo lo mataron por órdenes políticas también, instrucciones desde el Palacio Nacional para asesinar a Manolo Tavares y a los mártires de las Manaclas. Pero la Guardia siempre es una familia. Diferencia y cosas, es una familia. Y hay 5 generales presos, varios oficiales de alto rango. El presidente quiere dar a entender, como el efecto puede ser, que el Ministerio Público es independiente, que el Poder Ejecutivo aprecia el desempeño de los militares. Bueno, se puso su chaqueta militar y fue a almorzar con el Estado Mayor en la frontera. Porque no era solo con los militares de la frontera, con el Estado Mayor en la frontera. Entonces, de ahí usted puede sacar esas dos lecturas. La otra ya es mucha especulación. Bueno, mucha especulación. Algunas pueden tener una noción cercana a lo razonable, pero eso así. Es por eso que hoy, yo que estoy en un proceso de razonamiento, ustedes saben también por qué. Yo sufrí el 31, ¿verdad? En la noche ya, un malestar en la uretra que me produjo fuertes dolores. Pasé la noche entera con dolores asfixiantes, ¿verdad? Y yo estaba en un lugar cómodo, muy cómodo, con una farmacia cercana, por cierto. Y yo dije, ven acá, siento le da a una persona. Este malestar se produce con una familia que no tenga ni con qué salir a comprar un calmante para que se calme, o que llevan a una persona a un hospital en la madrugada, un hospital abarrotado de gente que se ha intoxicado de alcohol, en accidentes de tránsito. ¿Qué pasa? Nosotros somos una nación de renta media, donde el pueblo dominicano todavía hoy no tiene derecho a un hospital decente. Hay hospitales que sus directores han querido ser decentes, pero no tienen
no tienen equipamiento, le falta tal cosa, no falta, no pueden trabajar. Trabajan con limitaciones, trabajan con uñas y dientes. Hay otros hospitales que no importa lo que pase. Entonces, uno dice, así no, así no, así no. Y eso viene de lejos, eso no estamos hablando ahora, es que es una conducta global, ideológica, de que todas las grandes utilidades se vayan a unos pocos. El mundo, las grandes fortunas del mundo, las 20 fortunas más grandes del mundo, tuvieron una rentabilidad de un 20% en el año de la pandemia. En el 2021, en el año siguiente al año de la pandemia. 20%. Estamos hablando de todos los dineros del mundo en 20 grandes fortunas. Y aquí, ¿ustedes creen que los importadores y los industriales de los farmacéuticos han perdido dinero? ¿Han tenido una ganancia descomunal? ¿Ustedes creen que los comercios han perdido dinero, han tenido ganancias descomunales? ¿Ustedes creen que los industriales han perdido dinero, han tenido ganancias descomunales? ¿Ustedes creen que los importadores han perdido dinero, han tenido ganancias descomunales? Pero es así, miren. Para el público, ahí estamos aquí, hemos estado en situaciones difíciles, no podemos pagar los impuestos, ¿ok? Y cuando ven su contabilidad, no, yo creo que hay que reflexionar ya. Y eso es lo que quiero conversar con el presidente de la República en este momento. Que alguien se lo diga, porque debe estar trabajando. Y yo quiero incluso utilizar esta parte que me queda del segmento primero del programa para decirle al presidente, don Luis Abinader, a quien yo me honro en que me considere él su amigo y yo lo considero mi amigo. Yo quiero decirle que uno no puede estar en el lado equivocado de la historia. Si uno quiere sobrevivirle a la historia, no le va a poder sobrevivir a la vida, a la muerte, ¿no? Cuando la muerte llama, ya no hay nadie, pero sí puede uno sobrevivirle a la historia, estando del lado correcto de la historia. Estando del lado correcto de la historia. La historia no es más que los momentos coyunturales, cuando pasan se vuelven historia, pero el momento coyuntural es el que lo catapulta a usted a un buen sitial en la historia. Quien sobrevive a la historia, sobrevive a la muerte. Quien sobrevive a la historia, sobrevive a la muerte. En cualquier caso, el zapatero del barrio, el zapatero del barrio, ha sobrevivido a la muerte porque lo vamos a recordar siempre. Vamos a recordar a todo lo que haya hecho bien en San Carlos, lo vamos a recordar, eso es en esa historia ahí pequeña de San Carlos. Pero vamos a recordar a los grandes hombres, a los grandes que de nuestro país, lo vamos a recordar y lo van a recordar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque van a estar ahí en el lado correcto de la historia. Quien está en el lado incorrecto de la historia va para el zapacón de la historia. Esa es así la vida. Yo le digo al presidente Luis Abinader, el presidente Abinader tiene 50 y tantos años, creo yo, ¿verdad? En América Latina se está dando un movimiento tan grande que es como pendular. Ahora le tocó a la derecha el neoliberalismo y ahora está pendulando de nuevo hacia la izquierda. Llamémoslo izquierda, pero a mí me gusta más llamarle el sector progresista. Pero ahora es más todavía, es la primera juventud. El presidente de Chile, el presidente de Chile, Boric, tiene 35 años y la que le sigue es tal líder como él, que no pudo ser la candidata, es una médico, que recorrió a Chile con su niñita, abrazo, y fue el que le volcó todos los votos femeninos a Boric. Tiene 34 años. Esa juventud es la que va, la juventud que no conoció la desgracia terrana que significó la dictadura de Augusto Pinochet. Pero no es por edad, es por conducta política, porque fíjense que Petro
Es el candidato que está arriba en las encuestas en Colombia. Encarna el renacer, el deseo del pueblo colombiano de que no se siga manipulando la mitad de la guerra irregular y el narcotráfico y todas las cosas, y el pueblo siempre, y grande millonario de la droga, y millonario de la guerra, y millonario de todo, y el pueblo sufriendo. En Bolivia hay un dirigente que también debe tener 30 y tantos años, que le dicen el heredero, porque anda arriba y para abajo con Evo Morales, y la gente lo quiere, muchacho. ¿Por qué? Porque encarna nuevas ideas. Y también otro viejo, Ignacio Lula da Silva, va a retornar. Hoy está interno el Bolsonaro, que mientras había más de 25 muertos, 35 muertos, me acuerdo, 25.000 damnificados de los aguaceros en una de las regiones del extenso Brasil. Él estaba de vacaciones, lo sacaron de ahí y lo metieron en un hospital con una obstrucción intestinal y dicen que requeriría cirugía. Pero Ignacio Lula da Silva está arriba en las encuestas. Mentalidad progresista, no mentalidad comunista, no mentalidad de cambiar el Estado y que se yo cuánto, la guerra del proletariado, nada de eso, mentalidad progresista. Yo le digo al presidente, usted va a cumplir en agosto 2 años. Usted es la mitad de su mandato. Es posible que usted pueda obtener otro mandato, serían 6 años. Pero usted no puede estar en el lado equivocado de la historia, presidente. Yo le dije, y todo el mundo creyó que era a modo de chanza, presidente, giro un poco a la izquierda. ¿Cuáles son los principales proyectos que tiene el presidente? La alianza público-privada, desde el punto de vista económico, más grande que hay. Que van a hacer inversiones por miles y miles de millones de dólares y de pesos. Sí, eso va a promover un crecimiento del Producto Interno Bruto, sin duda alguna, presidente, en los 2 años. Y sí va a generar miles de nuevos empleos. Pero, presidente, eso no va a resolver el tema de la redistribución del ingreso, que es de otra naturaleza, presidente. Por ejemplo, ¿qué va a hacer Boric en Chile, que ya lo ha anunciado? Transformar el sistema previsional, el sistema de la seguridad social, de las pensiones, para hacerla más asequible a las masas, a la gente. Va a transformar todo el sistema de seguridad social, va a trabajar con la intervención del Estado en la propiedad social, minería, transporte, vivienda, el Estado interviniendo. No el Estado promoviendo solo inversión, sino el Estado diciendo qué quiere para reducir la inequidad social, presidente. Yo creo que hay varios paquetes de reforma moderada, presidente. No estamos hablando de la reforma que pretende hacer Boric en Chile, que posiblemente para muchos se crean que no va a durar en el gobierno menos que una cucaracha en un gallinero, pero ya esos tiempos pasaron, presidente. Él posiblemente cumpla sus 4 años. Y fíjese que hubo una izquierda moderada que tuvo 2 o 3 periodos más en Chile y no pudieron romper el esquema neoliberal que estableció el gobierno. Hubo que salir 1 año a la calle a pelear en la calle las reivindicaciones del pueblo chileno. 1 año completo, presidente, recuerde eso, 1 año completo. Y yo le quiero esa parte señalársela, mi querido amigo, de la siguiente manera. ¿Usted sabe quiénes se movilizaron aquí, que lograron como plataforma para el ascenso al poder suyo y de su partido? La clase media perfumada, los muchachos, creo que no, ¿cómo le llaman ahora? Tienen un nombre, pero no me acuerdo.
esos muchachos que se fueron también a Gonzalo, ¿usted se acuerda, presidente? Donde está allá Gonzalo, donde se quería instalar a los haitises, al pie de los haitises. Y se fueron con muchas razones, porque no debía instalarse ahí una industria, que finalmente se instaló en una zona que también causa daño, pero la idea era producir un nivel de desencanto popular y llevarlo allá, donde se instalaron con carpas carísimas, importadas, muy bonitas, tomaban Gatorade, presidente, y no le picaron los mosquitos a los que fueron allá. Pregunte, mi querido presidente, si usted sabe de alguien que ha vuelto a Gonzalo, a saber cómo está esa comunidad. Yo quiero terminar esta parte para continuar mi conversación con el presidente, diciéndole que las veces que se fue a la Plaza de la Bandera, fundamentalmente contra la corrupción, fue el elemento principal. Fueron también los muchachos clase media, claro, había de otros sectores sociales, pero fundamentalmente dirigidos por la clase media. Pregunte, presidente, si los legisladores de clase media, ¿cuántos legisladores están defendiendo posiciones progresistas? Progresistas que trasciendan a las tres causales. Progresistas que trasciendan a las tres causales es una lucha universal de naturaleza ideológica, religiosa, política, social, que la entendemos, pero no, de naturaleza económica, de naturaleza política. ¿Cuántos de ellos? ¿Cuántos senadores progresistas, de lo que se llama progresistas? ¿Cuántos diputados de lo que se llama progresistas tienen posiciones en el Código Penal, en las leyes sobre minería, en las leyes sobre medio ambiente, en las leyes sobre transporte, en las leyes sobre seguridad social? ¿Cuánto han producido corrientes progresistas de cambios fundamentales en la estrategia jurídica del país? No, presidente, uno o dos. Y cuidado si no me quedo con uno. Yo creo que son uno o dos. Lo demás, el establishment. Oh, tranquilo. Usted va a salir del poder, eso sí, en cualquier estado de situación, como el presidente que mejor y más eficientemente ha combatido la corrupción. Porque simplemente usted ha dicho, yo le doy luz verde al Ministerio Público. El Ministerio Público está haciendo lo que hace. Y ya veremos cuando la defensa se encuentre con ellos en tribunales, en juicios de fondo. Eso es lo que uno quiere. Uno quiere que persigan a la gente y lo ahorquen en el Parque Colón. Uno quiere equidad de proceso, uno quiere equidad procesal, debido proceso, respecto a los derechos de los prevenidos, etc. Eso es lo que uno quiere y eso está muy bien y usted va a salir bien por ese lado. Pero eso no basta, presidente. Yo quiero en el segmento siguiente, si usted me lo permite, mi querido presidente, decirle muy humildemente algunos consejos para que no se quede usted del lado equivocado de la historia. Vámonos a un cambio y vamos a retornar casi de inmediato. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Y tú verás lo linda que se verá esa pizarra. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Para resolver tipo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Para resolver tipo la pelota. Tan
Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Gaby Rose le damos la bienvenida a una Navidad bonita, cargada de detalles y regalos para llevar abrazos en forma de nuestras cositas bonitas. Ven a visitarnos en la avenida Rómulo Betancourt, 1306, Plaza Bellavista Center, segundo nivel. Síganos en las redes, Gaby Rose RD. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Una comisión especial de diputados estudia el proyecto de presupuesto complementario del Poder Ejecutivo 2020-2021 para introducirle cambios en lo relativo a ingresos y gastos, dejando inalterables las necesidades de financiamiento para este año. Recibió a José Rijo Presbot, director de presupuesto, para analizar la pieza. La crisis de Haití fue analizada por la Comisión de Relaciones Exteriores con Iván Ernesto Gatón Rosa, experto en diplomacia y derecho internacional, quien consideró la situación del vecino país una amenaza para la República Dominicana. La Cámara de Diputados organizó la conferencia Dominicana se transforma, pronunciada por el escritor y entrenador estadounidense John Maxwell. El presidente Alfredo Pacheco valoró las enseñanzas del conferencista para que cada persona asimile los cambios que necesita en su vida. Más temprano, Pacheco recibió al presidente y expresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael Hernández Montañez y Jaime Perelló. Acordaron una agenda bilateral para acercar los países a un objetivo común de desarrollo. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Mis amigos, muchas gracias por quedarse con nosotros en este espacio reflexivo de primer programa del año, que yo he querido usarlo para darle rienda suelta a los anhelos que uno lleva dentro de su corazón y que quiere compartirlo con ustedes. En este momento que yo hablo con ustedes, el presidente está tomando algunas decisiones de naturaleza social. Por ejemplo, aumentó o dispuso una pensión de 10,000 pesos para más de 4,000 trabajadores del Instituto del Seguro Social que no habían completado las 400 cuotas requeridas para obtener una pensión. Y dijo que ha nivelado, que va a nivelar la pensión, no digo el monto, de más de 90,000 pensionados en el país. Esas son medidas buenas, lógicas, aunque uno las desdeñe, yo que la creo bien. Si hay una persona que va a conseguir 10,000 pesos mensuales, que no lo tenía, magnífico, ni siquiera tenía pensión. Eso, la mayoría de la gente se muere en este país sin tener ninguna pensión, a pesar de haber trabajado en el Estado. Porque el sistema pensional se divide en dos. Antes de la reforma de la Seguridad Social, desde el 2000, cuando se comenzó a ejecutar, se diseñó en la última parte de la década de los 90 hasta ahora, y lo que trabajaron en un sistema pensional que era terriblemente desigual. Por ejemplo, el trabajador era él y no podía incluir a su familia, era por el Seguro Social. No es que trabaja en el Seguro Social, es que el sistema pensional era manejado por la Seguridad Social, el Instituto del Seguro Social o la Caja del Seguro Social,
le decían antes. Por ahí andan la gente con 5,000 pesos, con 5,000 pesos, y ahora 10,000 pesos, qué bien. Yo creo que eso es un buen gesto, vamos a ponerlo así, es un buen gesto del presidente. Usted no puede desdeñar todo lo que sea buen gesto. Eso no alcanza. Bueno, pues así es la vida. Él dice que va a impactar el presupuesto en más de 534 millones de pesos. Está con el secretario de Trabajo, está con el funcionario, Pepe Arreu, dirigente sindical, y yo espero que lo que yo estoy diciendo le llegue al presidente por la vía correspondiente. Porque yo quiero decirle al presidente que sí, que siga por ahí, que siga avanzando, ahora creando reformas estructurales grandes. Le voy a decir por qué, presidente. Fíjese que la historia dominicana da mucha vuelta. La gente aguanta. Y dice, por ejemplo, Abinader fue mejor que Leonel o que Danilo Medina. Qué bueno, vamos a esperar, pero si Abinader no es mejor, aumenta su frustración. Si viene después otro o se reelige el presidente Abinader, su frustración se va a aumentar. Entonces, eso es lo que infla el descontento social y estalla. No van a ir a la Plaza de la Bandera los popis creo que se llama. No. A la Plaza de la Bandera van a ir los hijos de Machete. ¿Ustedes saben cuál es el elemento más peligroso? La inflación. La inflación fue lo que destapó la poblada del 2024. Y no es que estamos mal. Oigan, la institución oficial del año es el Banco Central de la República. Las medidas que tomó evitaron que aquí colapsara y que nosotros estuviésemos en condiciones de crisis terrible. Yo no voy allá, yo lo he explicado muchas veces, no la voy a explicar, pero yo pienso que las medidas de naturaleza monetaria que se tomaron por el lado del Banco Central, el Banco Emisor y la Junta Monetaria, y con ello la plataforma de nuestro sistema financiero, y por el lado del gobierno, el manejo de los subsidios sociales. Bien. Lo que ocurre, presidente, es que la vuelta hacia el sector progresista requiere que las utilidades de la economía, que estamos creciendo desde 2004 hasta ahora, entre un 6 y a veces un 7% promedio de la economía, ya tiene que tener un rebrote mayor, y solamente eso puede producirlo el Estado. Ya se olvide de eso, de que los actores de la economía participan y generan, y no, el Estado tiene que decirle: yo necesito ingresos suficientes para redistribuirlo en justicia social, en equidad social. Entonces, le dije que la historia no es más que una coyuntura. Cuando termina, como usted se desenvuelve en esa coyuntura, pasa al lado bueno o al lado malo de la historia, depende. ¿Dónde está el presidente Salvador Rubén Blanco en la historia? Depende. Mucho tiempo después, ante el pelotón de fusilamiento, como decía el Gabo, se va a juzgar y se va a establecer. ¿Dónde está el presidente Guzmán? Depende, también se va a establecer. ¿Y dónde va a estar figuras como el presidente Mejía, como el presidente Fernández, como el presidente Medina? Son actores todavía activos y van a ser juzgados también por la historia. Entonces, lo que uno aboga con esos líderes, póngase del lado correcto de la historia, no del lado equivocado. Yo creo que este es un momento, no solamente para decirle al país que habrán inversiones millonarias en Manzanillo, en el cuarto polo turístico, fundamentalmente esas dos que se han señalado, y que se creó el gabinete de inversión, y que hay que decir, desde el gobierno, nosotros vamos a asumir a través del Consejo de Desarrollo, a través de donde sea, nosotros vamos a asumir el gobierno con el pueblo detrás o delante del pueblo. Vamos a evitarle a los sectores empoderados en los anaqueles más altos de la economía, vamos a evitarle malos momentos, promoviendo verdaderas transformaciones sociales, políticas y económicas. No es que el Código de Trabajo se va a llevar para que garantice la inversión,
para que promueva calidad y seguridad en la inversión. Ese código de trabajo tiene que hacer lo que usted está haciendo en este mismo momento que estoy hablando, que usted ha dispuesto incrementar la pensión. Todo el sistema pensional, toda la seguridad social tiene que estar bailoteada en el nuevo régimen de seguridad social que incluye el código de trabajo. No es para quitarle las conquistas que han tenido los trabajadores, es para agregarle más garantía a los derechos de los trabajadores también. No es para que los trabajadores cada 2 años estén en limosna permanente detrás de un aumento al salario mínimo, para que ese salario haga un rebrote si se puede. Es para que la economía, el crecimiento de la economía, que el día que mataron a Trujillo era del Producto Interno Bruto, toda la riqueza del país contada ese año era de poco menos de 3.000 millones de dólares. Y hoy, presidente, es de más de 85.000 millones de dólares. Es decir, aquí se ha producido una riqueza suficiente como para que no haya tanta hambre y miseria. Y yo se lo digo a usted, presidente, no es por una crítica, es para que usted me complazca a mí, a todo el pueblo dominicano, mirando un poquito a la izquierda. No se deje llevar de estos ministros estrambóticos, de grupos económicos, cosas que sí, que vamos a hacer esto, y no conocen lo que es un niño con una paila en la mano, la paila vacía después de las 12 del día. No lo conocen, presidente. No lo conocen ellos. Generaciones de arriba y todas las generaciones de abajo no lo van a conocer. Para eso hay que tener sensibilidad social. Para eso hay que ir a los traspatios de San Carlos, a Villa Francisca, para no llevarlos muy lejos, a los barrios de Santiago, al sur profundo, pero no solo con aire proselitista, y sí, no, hay para ver la gente, iba a decir aquí que hay que resolver esto. Y vamos a construir la casita ese señor, sí, construyasela a la sociedad civil, está bien. Nosotros vamos a producir políticas públicas que cambien radicalmente la situación de miseria de una mayoría del pueblo dominicano. Por eso se requiere herramientas político-jurídicas que cambien. Aquí se ha cambiado mucho, presidente. Aquí tenemos una constitución de última generación, sin duda alguna. Aquí tenemos un código procesal penal adecuado para el país. Aquí se ha quedado 20 años con el código penal por intereses burdos internos en el Congreso y en los sectores fácticos del país. Burdos intereses que quieren mantenernos como una sociedad atrasada. Pero aquí también hemos logrado en avance en el derecho civil, en el derecho administrativo, en todo. Tenemos un defensor del pueblo, una institución también moderna. Tenemos muchas cosas. Este país ha avanzado en estado democrático también. Tenemos todos los años del mundo eligiendo un presidente cada 4 años, pues la gente se muere. Porque hay un sistema que lo que procura es enseñarlo a no comer, enseñarlo a que se queden tranquilos, sin no comer, sin educación para sus hijos. Le dicen, necesitamos una escuela. Presidente, mire, los hospitales no sirven. Eso ahí. Y los médicos hacen lo que se puede, y las enfermeras hacen lo que se puede. No hay un sistema hospitalario proveniente de una reforma de la seguridad social. Le voy a decir algo, presidente, ni siquiera la tarjeta de seguro sirve para mucho. Porque la clase media, que es la que más lo usa, salvo el SENASA, que la principal función de SENASA es una tarjeta que se llama tarjeta contributiva, que es decir, para remitirlo a los hospitales, para remitir a la gente a los hospitales, donde también puede ir solo, no hay que remitirlo. Y la tarjeta de seguro, usted va a un consultorio del médico ya sentado en el mercado
profesional, dice, yo no acepto tarjeta efectiva. Si va a comprar una medicina, le ponen 1.000 cosas, porque con la tarjeta no se puede. Es decir, ¿qué está pasando? Perdón, presidente, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en Argentina? Con una deuda de 80.000 millones de dólares que promovió y comprometió al pueblo argentino el neoliberalismo encabezado por el presidente Macri. 84.000 millones en el 2018, presidente. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó en Argentina cuando volvió esa hueste del neoliberalismo? Acabaron. Hoy, hasta los grandes centros de la metrópoli más importante del mundo dejan tranquilo a Bolivia. Porque este es el momento del progreso, de las conductas progresistas, porque ya no aguantan más. ¿Qué pasó en Perú con la minería? ¿Qué pasó en Perú? Bueno, hay un progresista y lo llama el fiscal y lo interroga y ahora Perú da un cambio. ¿Qué pasó en Ecuador con toda la reforma que se hizo durante los 10 años del presidente Correa? Hoy el jefe principal banquero del país es el presidente del Perú y a Dios que reparta suerte. ¿Qué está pasando en El Salvador? Los comandantes del FML se volvieron corruptos o aprovecharon corruptos. Y vino un loco, Mekele, que es como se llama, y él ha puesto la república de él. Habla de golpe de Estado y dice, bueno, a mí vengan a unas elecciones que a mí el pueblo que me respalda y ha puesto hasta una moneda de que sé yo cuánto y ha hecho una cosa terrible. Y la jefa del representante del Departamento de Estado para tratar de arreglar El Salvador tuvo que volver a su puesto y decir, no, eso no vamos a desavenenciar. Y Estados Unidos lo que ha hecho es quitarle visa a todos los visados, a todos los funcionarios de ese gobierno. Un gobierno que se ha instalado por la fuerza, a pesar de que obtuvo el voto popular, derribó la Suprema Corte de Justicia, derribó los órganos colegiados y puso gente de él, un tirano que no le gustan los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado en Nicaragua? Va a poner la parte mala también de lo que se llama progresista. Venezuela parece un poquito salir a respirar en este año. Entonces, nosotros aquí no debemos esperar que cambie la nomenclatura de los inquilinos de la Plaza de la Bandera, ni que se repita el episodio novelesco de Gonzalo al pie de los haitises, donde se fue por otra razón que no eran los intereses de ese pequeño poblado, ni tampoco los intereses de los haitises, eran otros intereses. Permitieron que la misma fábrica de cemento se instalara en un lugar que también está dañando. Presidente, hay que girar a la izquierda un poco ahora. Hay que estar en el lado correcto de la historia. Eso yo quería señalarle, presidente, hoy en este programa reflexivo. Ya me voy, presidente. Presidente, no llega a sus 2 años sin dar un giro a la izquierda. Gracias y un saludo al presidente Luis Abinader. Un saludo a ustedes, mis amigos. Un buen año. Vamos a avanzar, no vamos a tomar miedo y vamos a ver a nuestro país mucho mejor, desde hoy hasta siempre, porque para eso nosotros tenemos que luchar, desde que nos levantemos hasta que no nos quede fuerza para seguir de pie. Gracias, mis amigos. Yo soy Orión Mejía, con Dios delante estaré con ustedes de nuevo mañana. Hasta mañana, señor.